Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, circuitos eléctricos del libro Torf Svoboda, 3 ejercicios más, capítulo 3, este es el 353, en este caso vamos a hacer equivalente de Thevenin. Tenemos este circuito con tres fuentes de corriente independientes y dos fuentes de voltaje. Entonces cogemos la siguiente hoja y aquí entonces una fuente de corriente en paralelo con una resistencia equivale a una fuente de voltaje con resistencia en paralelo. ¿Cuál es el voltaje? Pues el mismo que hay de aquí a aquí. La caída de voltaje que hay aquí sería el que esta intensidad hace caer en esta resistencia. Tenemos voltajes I por R, intensidad 0,25, R es 5. 0,25 por R igual a 1,25 voltios. Vemos que todo esto equivale a una fuente de... Entonces lo vamos ya a suprimir. Quito el 5 aquí, lo pondremos en paralelo. Y esto en lugar de fuente de corriente, una fuente de voltaje de 1,25 voltios. En el sentido de la flecha, el más, en el sentido de la dirección de la corriente. Aquí tengo, bueno, aquí primero, esto es un nodo. Esto está unido a un cable todos los tres, o sea, corriente que entra igual a corriente que sale. Y esto también. Por lo tanto, estas dos fuentes de corriente se equivalen a una sola. O sea, entran dos y se va unos 25 por aquí, quiere decir que por aquí pasa la diferencia 0,75. Equivale todo esto, podemos quitar esta de aquí. Esta es mayor 2 y 1,25 se restan y queda, esto equivale a una sola de 0,75 aquí. Entonces ya podemos borrar esta fuente de corriente. Y nos queda el circuito aquí. Ahora, este circuito aquí me queda una fuente de corriente en paralelo con una resistencia equivalente de Thevenin o de Norton, que hay de voltaje aquí, 0,75 por 7, voltajes I por R. Intensidad que pasa aquí, 0,75 por 7. Esto da 5,25 voltios. Pues en esto de aquí lo puedo sustituir por una fuente de voltaje. Aquí dejamos la resistencia de 7, lo vamos a poner aquí. La fuente de voltaje de 7 voltios, de 5,25 voltios, como la corriente venía por aquí, el voltaje, la flecha de corriente era hacia abajo, la fuente de corriente, el voltaje hacia abajo el positivo. Y esto es 5,25 voltios. Y aquí tenemos la resistencia en paralelo de 7 que quedaba. Ya todo este circuito equivaldría a una sola resistencia de 12. Voy a dejarlo aquí, una resistencia de 12. Y la suma de todas estas fuentes de voltaje. Menos más se suman, menos más se suma, más menos se resta. 5,25 más 8, más 1,25 y menos 3. Esto da 11,5 voltios en este sentido. Positivo, aquí, positivo, más menos, 11,25 voltios y cerramos el circuito. Entonces, al final todo este circuito equivale por equivalente Thevenin en Norton a este otro simplificado. Segundo ejercicio, aquí tenemos, lo podemos calcular, una fuente de voltaje y una fuente de corriente, todo esto hacer la resistencia equivalente y calcular la intensidad total y luego volver a deshacer Como en este caso las resistencias están pensadas, que son valores muy concretos, 3 y 6, esto es la mitad. Si yo pongo aquí que por aquí pasa una intensidad, por la grande pasa I, por esta que es la mitad y están en paralelo pasará el doble 2I. Aquí, si aquí pasa I, aquí pasa el doble 2I. Recordamos 3 por 6 I por 2, 2I. Podemos multiplicar donde están resistencias. Divisor de corriente, R1 multiplico para dar R2, pues I2 multiplico por el mismo número para dar I sub 1.
Aquí multiplico 3 por 2, 6, y por 2, 2i. Y 2i, 3i. Así que aplico resistencias equivalentes. 6 y 3 equivale a 2. Vamos a hacerlo cuadrado. Y 4 y 2 también serios equivale a 6. O sea, esta resistencia 6 equivale a una equivalente de 6. Como son iguales, la intensidad que pasa, divisor de corriente, tiene que ser la misma. Sí, por aquí pasa 3 sub i, por aquí pasa 3 sub i. Y esta de aquí, esta también está en paralelo por esta. Si esta está en paralelo con esta y esta es el doble, tiene que pasar la mitad de corriente. Si esto es 12, es 3 sub i, este será 1,5 i sub i. Esto lo podemos dibujar quizá en paralelo mejor para que se vea. Aquí tengo la de 12, aquí tengo la de 6 y esta aquí que es la equivalente de 6. Pues digo que por aquí pasa, por la de 6 equivalente pasa 3 sub i, por esta pasa 3 sub i y esta que es el doble pasa la mitad, 1,5 sub i. ¿Cuándo vendrá por aquí? Pues esto se bifurca en 1, en 2 y en 3. Esto es un nodo que se bifurca en 3. Bueno, sí, llega aquí, sale 1 por aquí, 2 por aquí y otro por aquí. Este de aquí 1, 2 y 3. Lo que viene por aquí es la suma de estos 3. 3 y 3, 6 y 1, 7 y medio. Aquí viene 7,5i. Y aquí viene 2a. Entonces aquí tenemos la intensidad, ya veremos i sub 1, que en principio no sé cuánto vale. Pero sé que i sub 1 más 2 que viene por aquí igual a 7,5i. Este i sub 1 y esta i es diferente. Voltajes, vamos a calcular voltajes. Ponemos aquí voltaje de referencia 0 voltios, negativo de la pila. Aquí tendré 24 voltios, subo 24 voltios. Aquí habrá una caída de voltaje, vamos a llamarlo VB. Y por ahora nos quedamos aquí. Vamos a calcular caídas de voltaje. Aquí yo sé que VB es la caída de voltaje desde aquí hasta 0, que es esto de aquí y esto de aquí. Como todo es I sub I, vamos a calcular caída de voltaje aquí. 8 por 7,5i me da 60i. 60i. Caída de voltaje aquí. 12 por 1,5 da 18i. Aplico Kirchhoff de aquí que hay VB, aquí que hay 0, la caída de voltaje es la siguiente. VB es igual a 60i más 18i. 60 más 18, 78i. Yo sé que V es 78i. Ahora puedo calcular I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 1? I sub 1 es voltaje inicial, 24, menos voltaje final, que es VB, 78i, partido por la resistencia que es 6. Aquí multiplico 6i sub 1 igual a 24 menos 78. 78 paso sumando, 6 y 8, 14, 84i igual a 24. Donde i igual a 24, la i me sale divido i, yo lo he hecho aquí, igual a 24 entre 84 igual a, calculadora, 2,85. 2,86. Esto es el valor de i. Ahora ya podríamos ir poniendo aquí los valores que tenemos 0,286. Aquí esto es 0,286. Aquí es el doble, 0,286 por 2. 0,57. Aquí será la suma de esto más 2
0,86, 0,86. Aquí pasa lo mismo de aquí, porque era 0,86, aquí la mitad, 0,86 entre 2, 0,43. Aquí será la suma de 0,86, 0,86 y 0,43, más 0,86 más 0,86 igual a 2,15. Si aquí vienen 2, este viene a ser 0,15. 2 más 0,15. Calculamos los voltajes. 6 por 0,15. 0,9. Voltios, 24 menos 0,9 dará 23,1 voltios. 8 por 2,5 por 2,15. 17,2 menos 23,1 igual a 5,9 y a ver si 12 por 0,43 5,2. Bueno, aquí como hay errores que llevamos de los números, pues 5,2, pero bueno, más o menos cuadra. Si hiciéramos bien con los decimales nos daría el resultado exacto. Y este último ejercicio, 364, tengo aquí 12 voltios y aquí me dice que caen 6 voltios. Y bueno, los voltajes, aquí 0 voltios, aquí 0 voltios, línea con el cable, aquí tendré 6 voltios y caen 6 y tengo 0, y tengo 6 voltios. Aquí tengo 12 voltios. Y entonces, si aquí caen 6 voltios, esto es un divisor de corriente. De aquí a aquí, aquí de voltaje, hay parte aquí y parte aquí. Vamos a poner aquí VB. Yo sé que en 30 ohmios caen 6 voltios. Si esto está en serie, podemos hacer una relación. Si en 30 ohmios caen 6 voltios, en 10 ohmios, aquí pasa la misma intensidad. Bueno, vamos a calcular la intensidad que pasa directamente, más fácil. Intensidad, voltaje entre 6 entre 30. 6 entre 30, 6 entre 30 igual a 0,2 amperios. Aquí pasan 0,2, pero aquí pasan 0,2 también. 0,2 por 10, aquí caen 2 voltios. Si caen 2 voltios y tengo 6, aquí tengo 6 y 2 que caen, aquí tendré 8 voltios. Aquí que lo quería hacer con resistencias equivalentes, 30 ohmios, 6 voltios. 10 ohmios que estoy dividiendo entre 3, pues el caída de voltaje también se divide entre 3. El caída de voltaje es proporcional a la resistencia con la misma intensidad. Aquí me dará 2 voltios. Tengo 8 voltios. De 12 a 8, aquí caen 4 voltios. Que intensidad será 4 entre 10. Intensidad igual a 0,4. Si aquí viene 0,4 y por aquí se van 0,2, los 0,2 irán por aquí. ¿Cuál será el valor de R? Que es lo que me pregunta. Pues R igual a voltaje entre intensidad. 8 entre 0,2. Y esto da 40 ohmios. Ya tenemos resuelto el valor de R que hace que en este circuito aquí caigan 6 voltios.